3, 2, 1, grabando. Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguera y le mando un saludo a cada uno de ustedes que nos escuchan en las diferentes plataformas en donde estamos, en Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, TuneIn Radio y muchas plataformas más. Gracias por seguirnos, por acompañarnos, por compartirnos y por ayudarnos a llegarle a muchas más personas. Hemos recibido muchos comentarios en YouTube, también en Twitter. Muchísimas gracias. Yo los leo todos. Les mando un saludo a ustedes en especial y también a todas las personas que nos acompañan tanto en el grupo en Telegram como en @cuadrantealfa en Twitter. Todos los enlaces, incluido el de la página cuadrantealfa.com, lo pueden encontrar en la descripción de este episodio podcast. Y esta semana ya va llegando a su fin. Han pasado, estuvo el tema del partido de la Selección Colombia, lo que hablamos el miércoles con Iván Dacho sobre el subsidio de transporte bajo la propuesta de Petro, que este sea pagado a través de los recibos de la luz. Ahí tuvimos una muy buena charla con Iván Dacho para que la escuchen. Y han pasado otras cuestiones, pero quiero llamar la atención frente a algo. Este es un tema que ya lo he tocado antes, pero es que han pasado cosas que ameritan volver a charlar de esto. Y es la forma como Petro maneja la prensa, maneja las comunicaciones. Es cierto que en la Casa Nariño, en este gobierno, a Gustavo Petro le cuesta el manejo de las comunicaciones. Podrán tener ellos muy buenas intenciones a la hora de querer hacer las cosas, a la hora de hablarlas, ¿no? Pero a la hora de materializarlas, se quedan cortos, lo que llaman la ejecución, que es ahí donde vienen muchas críticas. No tanto de la oposición, porque a la oposición eso le conviene, que haya una poca ejecución para poder criticar y para poder cuestionar. El tema de la ejecución es algo que critican sectores que quieren que este gobierno sea algo positivo para que se materialice un cambio y signifique un punto de inicio para que fuerzas alternativas lleguen al poder, lleguen a la presidencia, lleguen al Congreso en las diferentes y en las próximas elecciones que se puedan tener. No volver a tener a alguien que diga Uribe, no volver a tener a alguien de los partidos tradicionales. Entonces apoyaron a Petro, votaron por Petro, pero le han cuestionado esa deficiencia, por decirlo así, a la hora de ejecutar los planes de gobierno. Eso es un gran problema que tiene el gobierno. Pero yo el problema más grande que le noto al gobierno y en donde fallan ellos a la hora de dar las explicaciones correspondientes y a la hora de fijar cuáles son sus posturas y las razones por las cuales hay una falta en la ejecución es en el tema de las comunicaciones. El mismo Petro hasta lo reconoce. Hay que mejorar las comunicaciones, hay que mejorar la ejecución. Es algo que él dijo en la entrevista que les dio hace ya como 2 semanas a Daniel Coronel en la revista Cambio. Lo dijo una de las hijas de Petro en una entrevista que dio en esta semana a Blue Radio, entrevista que compartimos en el grupo en Telegram. El principal problema del gobierno, de mi papá, abro comillas, parafaseándola a ella, citándola a ella, son las comunicaciones. Petro falla en eso. No tienen una estrategia clara. Llevan más de 1 año en el poder y no han podido solucionar el manejo de las comunicaciones. Pero lo que es la prensa, lo que es la labor de la mayoría de periodistas en Colombia, es algo que ha venido gestándose, que ha venido fraguándose, que ha venido armándose como una especie de punta de lanza, lo hablamos en un episodio anterior, así lo titulamos, la punta de lanza de la oposición. Entonces periodistas como Vicky Dávila, como Luis Carlos, como Néstor, medios de comunicación como Blue Radio, como la FM, como Semana, como RCN, como Caracol y otros más, han empezado a asomarse de forma incluso ya descarada, criticando, cuestionando y siendo un grupo más dentro de la oposición de este gobierno. Y a pesar de todo eso, este gobierno insiste
en seguirle dándoles entrevistas, primicias a estos medios de comunicación. Sucedió con la ministra de Agricultura. Ella dice que publica un borrador de un decreto, o sea, algo que todavía no existe en la vida jurídica, un acto administrativo que no se ha iniciado, que no se ha ejecutado, que no existe, que no es real, es solo un proyecto, ¿no? Alguien sustanció un borrador de un decreto, a la ministra de Agricultura le pareció muy chévere, muy bueno, en donde toca unos puntos, entre esas el tema de la movilización campesina, el cómo el Estado tiene que prestar, ayudar, colaborar para que estas movilizaciones se puedan llevar de forma pacífica, ordenada, en donde se pueda entender, se pueda dialogar, se pueda comprender y se puedan buscar soluciones frente a los problemas que motivaron dichas movilizaciones. En el artículo 5 y en otras cosas más que se mencionan dentro de ese decreto no se hace referencia expresa como tal a que se tengan que destinar dineros. Habla que el Ejecutivo, que el Gobierno Nacional, que en este caso el Ministerio de Agricultura, tendrán que movilizar recursos. Cuando se habla de recursos, no necesariamente es dinero, puede ser logística. Puede ser tema de seguridad, puede ser, no, venga, les movilizamos entonces unos megáfonos, una tarima, necesitan pancartas, ¿qué necesitan para que ustedes entonces se puedan movilizar, o sea, es prestar la logística, por decirlo así. No sé por qué no utilizan la palabra logística. Y no sé por qué la ministra no utiliza la palabra logística y se deja enredar en las diferentes entrevistas que ha dado a diferentes medios de comunicación. En una entrevista larguísima en Blue Radio, Néstor le insistía, pero es que usted ¿por qué les va a dar plata? ¿Y cuánta plata les va a dar? ¿Y cuánta plata le va a llegar a los campesinos que van a salir a protestar? ¿Y usted por qué le va a dar plata? Y esa plata viene de nuestros impuestos. Y ella le decía, no, Néstor, no es plata, no, ella le decía, doctor Néstor, no, doctor Néstor, no es plata, no, doctor Néstor, no es plata. Lo que pasa es que vamos a movilizar recursos para que ellos puedan marchar, para que ellos puedan dar a conocer cuáles son las inquietudes que tienen, cuál es el malestar que tienen y nosotros poder entrar a dialogar y bueno, todas esas vainas. Ella en ningún momento dijo, mire, es para facilitar la logística para que dicha movilización, que es un derecho constitucional, el derecho a la protesta, se pueda llevar a cabo, se pueda ejercer sin ninguna dilación, sin ninguna perturbación, sin ningún hecho o sencillamente algún acto de violencia que pueda ejercer sobre ellos o que ellos quieran ejercer sobre las autoridades públicas con las cuales están protestando, contra las cuales están protestando. Ella no habló de logística, ya no utilizó eso. Entonces, puede ser una buena iniciativa, es discutible, al fin y al cabo es un borrador de un decreto, aquí puede cambiar todo. Pero no lo saben comunicar, no lo saben comunicar. Y se van y hablan con Luis Carlos Vélez en la FM. Creo que ya todos ustedes han visto el famoso video que anda rondando en Twitter, en otros lados, ¿no? Ya lo compartimos también en el grupo en Telegram, en donde Luis Carlos Vélez está entrevistando a la ministra, y en donde Luis Carlos Vélez dice, ¿y usted cómo va a hacer para impedir entonces que estas movilizaciones campesinas terminen en secuestros, en ataques a la fuerza pública y un poco más? O sea, y ella le dice, ¿usted quién es? O sea, ¿usted por qué me está diciendo eso? Los campesinos no van a hacer eso. Yo soy Luis Carlos Vélez, el director de la FM, RCN y un poco más de cosas. Señora ministra, usted a mí me está señalando, me está estigmatizando, me está poniendo en riesgo mi vida. Y armó su pataleta y colgó la llamada, le cerró los micrófonos a la ministra y puso a su mesa de trabajo a que todos estuvieran alarmadísimos, ¿no? El Quijano, el Santiago que es un tonto, Darcy, William Calderón y todos esos, no, indignadísimos, no, es que es increíble, es que nunca se había visto en la historia de Colombia, como así que una ministra, alguien del gobierno, coge y le pone una lápida a un periodista, es que ese es un ataque más a la prensa, es que así es este gobierno socialista, bueno, y empezaron con ellos. O sea, el gobierno se presta de carne de cañón, se presta de idiota útil para que estos medios de comunicación vuelvan ropa de trabajo a los miembros del gobierno, a esa misma gente del gobierno, los haga quedar en ridículo, armen show,
los critiquen, les caigan en manada, les cierren el micrófono y después digan que es que este gobierno amenaza a los periodistas, que es que este gobierno pone en riesgo la labor del periodista. Salen los de la FLIP indignadísimos, pidiendo mesura, pidiendo que por favor se respete el derecho absoluto a la libertad de prensa y que la prensa solo es para verla, para consumirla, para escucharlos, pero nada, no hay nada que decirles, a ellos no se les cuestiona, porque si usted le cuestiona algo a la prensa, mejor dicho, se gana de enemigo a la FLIP, ¿cierto? Eso está haciendo este gobierno. Y lo preguntaba yo en un Twitter que saqué en mi cuenta personal, @JABP008. Habiendo tantos medios de comunicación y habiendo varios que son independientes, que son proyectos netamente independientes, proyectos que están en las regiones, proyectos que están en ese campo, proyectos como dicen algunos en esa Colombia profunda, bueno, lo que sea. Porque el gobierno no le da prioridad a esos medios. No estoy diciendo que venga aquí el Cuadrante Alfa. Ya quisiera yo poder entrevistar a algún ministro del gobierno. Se ha hecho la gestión, se les ha mandado trinos, se les ha mandado mensajes, nunca responden, nunca nada. A candidatos en su momento, se hacía la gestión, nunca responden, nunca nada. Ya quisiera yo poder tener en un programa especial a Petro y hablar sobre sus programas, sobre su presidencia e irnos a lo importante, a las cosas, el cómo va a hacer las cosas. Que esto no se quede en un tema de discurso, muy bonito el discurso, pero el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, sino más bien que cómo van a hacer las cosas, ¿cierto? Y no le estoy diciendo a Petro, venga, es que tiene que hablar aquí con Andrés Balaguer o con Iván Dacho en el Cuadrante. No. Hay muchos proyectos. Y yo sé que ustedes que escuchan podcast, escuchan este y escucharán otros. Proyectos en podcast, proyectos en video, en TikTok, en Twitter, en lo que sea. Listo, ahí hay una alternativa. Están las famosas emisoras comunales, las emisoras comunitarias, las emisoras regionales. En AM aún existen muchas emisoras. Hay que hablarle al campesino que está por allá trabajando en medio de las montañas y que solo le llega esa frecuencia en AM. Hay que hablarle a esa persona que está en San Andrés Islas, que está en La Guajira, que está en Leticia, que está en Puerto Asís, en el Putumayo, en lo que sea. Hay que hablarles. Lo mismo a la gente de la ciudad. Y hay que aprovechar entonces los canales públicos, Canal Capital, Teleantioquia, todas esas cosas. Sí, está RTBC, pero ¿qué están haciendo con RTBC? Porque eso sí, salió La Silla Vacía de una forma indignados, ¿no? O sea, están molestos los de La Silla Vacía como están molestos los demás medios de comunicación. De este estilo de medios de comunicación en particular. Ustedes saben bien quiénes son. Molestos los de La Silla Vacía porque este gobierno le cortó literalmente el chorro de pauta publicitaria a Caracol, RCN, La Silla Vacía, todos esos. Bien hecho que lo haga. Me parece muy bien hecho. Uno no tiene por qué financiar, y más con recursos públicos, medios de comunicación que no cumplen con lo que les dice la Constitución como tal, diciendo que aquí se pueden fundar libremente medios de comunicación, pero tienen la obligación de dar y de brindar información veraz e imparcial. Lo hemos hablado en muchas otras oportunidades, cómo la FLIP asume que la prensa es solo para que exista, pero sin criticarla. Que el periodista tal o el periodista tal o la periodista que sea, el medio tal, el canal tal, la emisora tal puede decir lo que se le venga en gana. Que si alguien tan siquiera le levanta la voz, que si alguien tan siquiera que se siente vulnerado incluso entra a denunciarlos, hablan de persecución judicial, de ataque sistemático a la prensa, que es que no les dejan. No, la Constitución lo dice. Los ciudadanos, nosotros tenemos derecho de dar información, si fundamos medios de comunicación, y de exigir, como consumidores, información que sea veraz e imparcial. La Silla Vacía, RCN, Caracol, todos estos medios de comunicación que ustedes bien saben quiénes son, ellos no dan información veraz, no dan información imparcial. Ellos solo obedecen a los intereses de los dueños de esos medios de comunicación. Entonces, ¿cuáles son los intereses de los Gilinski?
Semana se mueve conforme a esos intereses de los Gilinski. ¿Cuáles son los intereses del Grupo Aval? Sarmiento Angulo. El tiempo se mueve conforme a esos intereses. ¿Cuáles son los intereses del Grupo Santo Domingo? Caracol, o sea, el canal Caracol, El Espectador se mueven conforme a esos intereses. Los intereses de Ardila Lule, de la organización Ardila Lule, ¿no? De Postobón. Entonces, Canal RCN, las emisoras de RCN se mueven según sea esos intereses. Caracol Radio, el grupo Prisa, los españoles, y ahí está, ¿no? Y aún así, esos medios, que son como son, vivían contentos porque recibían del gobierno tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno, sumas grandes de dinero, de pauta que les pagaban con nuestros impuestos. Entonces, por ese lado, está bien lo que hizo este gobierno. Me parece bien, así es. Y que ahora todos esos recursos que se destinaban a esos medios de comunicación para temas de pauta, se centró en RTBC. Bien. Pero, ¿y la efectividad? ¿Quién ve hoy RTBC? ¿Quién tiene acceso a RTBC? ¿Alguien sintoniza RTBC? ¿RTBC sale liderando los ratings como tal? No. Entonces, es un dinero que se está perdiendo. O podría ser un dinero que se podría ejecutar, algo que le falla a este gobierno, de forma más eficaz. No que tienen a Holman Morris, que es el duro del periodismo, que es la verdadera esencia de él. Él más que político, más que concejal, más que candidato o aspirante a la alcaldía de Bogotá, lo de él es ser periodista. Bien. Tienen a Noria Rodríguez, que ella más que actriz es abogada y es otras cosas más, no sé qué experiencia pueda tener en todo esto, pero bueno, ahí está. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a lograr que la mayor cantidad posible de personas consuman y vean los contenidos de RTBC? RTBC, que personas que han estado ahí, personas que conocen cómo es el tema, han visto cómo han cancelado diferentes proyectos, diferentes programas, franjas, lo que sea, porque sencillamente no cumplen o no tienen un parámetro, un estándar que este gobierno les exige. Sí, podrán hacer todas las transformaciones a nivel interno, podrán hacer todos los cambios que quieran a nivel interno, bien. Pero ¿cómo hacer entonces que la gente los vea? ¿Cómo hacer? ¿Qué tiene que hacer este gobierno para que la gente empiece a ver RTBC? La gente que quiera decir, bueno, quiero informarme, entonces sintonizo cuál es el noticiero RTBC. Es en la mañana, es a mediodía, es en la noche. Desde la cuenta del Cuadrante Alfa he hecho la labor de seguirlos a ellos y veo que hablan de una noticia, hablan de otra, tienen unos presentadores, algunas caras conocidas por ahí, pero ¿realmente la gente los ve? Uno mira el nivel de interacción en trinos, en RTs, en vistas, es pequeño. En YouTube lo de que ellos tienen es pequeño. Hice el ejercicio de escuchar ese programa que ellos tienen en YouTube, que lo transmiten y que según ellos se está transmitiendo en otras emisoras más y demás, ¿no? Que es un programa de radio. Uno en la mañana, uno está levantado con energías, uno escucha eso, de verdad que dan ganas de volverse a acostar a dormir porque qué tedio ese programa. La música que ponen, cómo hablan, o sea, ¿en dónde están esos recursos que supuestamente, y como lo manifestó La Silla Vacía, se centraron única y exclusivamente en RTBC? Van a sacar cosas nuevas, van a mejorar el tema del formato, van a conseguir mejor talento humano para hacer esos noticieros y esos programas que sean algo más ameno y que no sea pura televisión pública, que no hay nada más aburrido que la televisión pública. O sea, realmente, ¿qué es lo que van a hacer? Porque listo, me parece bien que Petro, y en eso lo acompaño completamente, si se va a ir en guerra contra los medios de comunicación, contra los dueños de los medios de comunicación, no sé por qué Petro se la pasa aceptando hacer reuniones con los Gilinski y otras cosas más, lo ha dicho Daniel Coronel, lo ha dicho otra gente, reunió Petro con los Gilinski, casi se cruzó con Duque, un poco de vainas, bueno, esas son reuniones a puerta cerrada dentro de la agenda privada del presidente, listo. Pero si ya se va a poner de frente contra esta clase de periodistas, ¿no? Si sabe cómo son,
Y lo que quiere Petro es comunicar las cosas inyectándole aún mayor capital a RTBC, pues que sea algo bien, ¿no? Y en esto recae responsabilidad completa tanto en Holman Morris, que por cosas de la vida es el segundo en línea ahí, y la primera es Noria Rodríguez. O sea, si quieren tener el medio de comunicación público, pues aprendan de los grandes medios de comunicación públicos, la BBC de Londres, la Deutsche Welle, RT, que es Russia Today, aprendan. Ellos sacan buenos documentales, ellos sacan buenos contenidos, obviamente tienen sus sesgos y obviamente tienen sus inquinas y sus vainas, no, listo. Ahorita la indignación está, ay, ¿cómo así que RTBC tiene a Russia Today? Bueno, pues es que siempre lo ha tenido. Y ha tenido a la Deutsche Welle, y ha tenido a la BBC, y ha tenido a otros medios que tienen una franja ahí. ¿Por qué no tener a los rusos? ¿Desde cuándo acá tenemos que promover la censura a los medios de comunicación solo porque no están acordes a nuestro pensamiento o a la ideología de Luis Carlos Vélez o de Vicky Dávila o de la que sea, ¿no? Un espacio de televisión pública no tiene que censurar. Y por el otro lado sale ahora la Corte Constitucional a decir que por favor, que hay que darle espacio también a los de la oposición para que tengan sus programas, sus espacios, sus medios a la hora de comunicar, sus postulados de oposición dentro de estos medios de comunicación pública. Habría que recordarle a la Corte Constitucional, claro que eso está bien, porque al fin y al cabo esto es público y esto es de todos, no solo el presidente de turno. Pero si la Corte Constitucional en este caso quería impartir una verdadera justicia, no una falsa sensación de justicia, sino una verdadera justicia, habría que recordarle que esos de la oposición ya tienen medios propios, de una difusión mucho mayor que lo que tiene hoy la televisión pública, porque sí, esta semana salió la Corte Constitucional, usted lo mira en el Twitter de ella, ahí está el comunicado de prensa hablando al respecto, estaban sesionando en la ciudad de Valledupar, hay que decirles, mire, la oposición, Centro Democrático, Cambio Radical, tienen medios de comunicación aliados. Ellos tienen panelistas en las diferentes mesas de trabajo. ¿Quiénes son los panelistas de la FM ahí con Luis Carlos, no? ¿Quiénes son los panelistas de Néstor ahí en Blue Radio? ¿Quiénes son los panelistas de 6 AM en Caracol? ¿Quiénes son los panelistas en las diferentes emisoras ahí están? ¿Quiénes son a los que siempre preguntan y consultan o los invitan para especiales de noticias o de análisis de encuestas en Caracol Televisión, en RCN? O sea, ¿quiénes son? O sea, realmente, si la Corte Constitucional hubiera mirado un poquito más allá, se habría dado cuenta que efectivamente los de la oposición ya tienen una muy fuerte presencia en los medios de comunicación. Y que esos medios de comunicación privados están ejerciendo hoy una fuerte presión mediática y de opinión en detrimento de la rama ejecutiva del gobierno actual. Porque sí, a lo maldita sea están haciendo todas estas cosas. Y por el otro lado tenemos a Petro, vuelvo y digo, no se sabe blindar, no sabe cuidar las comunicaciones, la gente del gobierno insiste en irse a un Luis Carlos Vélez, a un Néstor, a un Vicky para que les cuenten las cosas, para que cojan y los malinterpreten, para que hagan titulares y puros clickbaits a costa de ellos, para que los malinterpreten, para que les cierren los micrófonos. ¿Ustedes creen que Luis Carlos Vélez le hubiera cerrado el micrófono, le hubiera colgado una llamada a un ministro o una ministra de Iván Duque? No. Si está con Iván Duque se dan abrazos. Y es que es mi amigo, mi presidente, mi amigo. Venga, hacemos el reto rockero y todas esas vainas. Eso es una falta de respeto, Luis Carlos Vélez. ¿Y la Flip? No. La Flip debe estar pensando que aquí la mala, la enemiga de la prensa es la periodista. Porque primero hizo poner bravo a Luis Carlos Vélez. Y segundo, ¿cómo así que ella le pregunta, ¿y usted quién es? ¿Usted cómo es que se llama? ¿Cómo es que ella no sabe quién es Luis Carlos Vélez, el gran periodista de Colombia? ¿No? Los de la FLIP deben estar preocupados es por eso. ¿La FLIP para qué sirve? La FLIP es una fundación conformada por periodistas, para poner problema contra la persona que se oponga a lo que hagan los periodistas. Es así de sencillo. Esa es la FLIP. Y tiene gente, y está conformada por gente
de medios como La Silla Vacía, RCN, comenzando hasta incluso por el tonto de Santiago Rivas y otra gente más, que esa es la gente que saca esos comunicados. O sea, ¿quiénes son los de la Flip? Y ellos entre amigos, pues obviamente no se van a tirar duro. Entre los periodistas en general no se tiran duro, salvo contadas excepciones. Hay una pelea ahorita casada entre Vicky Dávila y Daniel Coronel. Sí. Pero eso, incluso, no menoscaba que existe una muy buena relación entre Daniel Coronel y Carlos Antonio Vélez y su hijo Luis Carlos Vélez. Casualmente, antes de iniciar la grabación de este episodio podcast, Iván Dacho me compartió un video del reporte Coronel, o sea, el video extendido del reporte Coronel, en donde Daniel Coronel interactúa con sus oyentes, y hay un oyente que está montado en el metro de Medellín, le hace la pregunta sobre Carlos Antonio Vélez y Luis Carlos Vélez. Él no hace mención a los nombres, pero es obvio, ¿no? Quiere preguntar por un periodista que es deportivo y su hijo, que es director de un gran medio. ¿Cómo es la relación con ellos y usted qué opina de ellos? Daniel Coronel le dijo, no, yo conocí al papá, trabajé con él, me cae muy bien, independiente de lo que ustedes puedan pensar, son buenas personas, ¿no? Tenemos diferencia en algunas cosas, pero somos buenos amigos. Ahorita yo estoy en Univisión y estoy trabajando con él. Porque sí, Daniel Coronel volvió al tema de Univisión, pero ya como director, como gerente, todas esas cosas, y Luis Carlos Vélez está en Univisión como presentador y tiene una sección ahí de opinión y esas cosas, porque por eso es que Luis Carlos Vélez está en Miami y transmite él desde la FM estando allá en Miami. Son amigos, son colegas. Lo que pasa es que cada uno está en sus cosas, pero son amigos, son colegas. Y vuelvo y digo, salvo la pelea entre Vicky Dávila y Daniel Coronel, o la pelea que hubo en su momento entre Vicky Dávila y Hassan Nazar, entre toda esta recua de periodistas se tapan, se protegen y se ayudan. Son un gremio muy unido. Soy un gremio que sabe que si tienen un dueño que les paga bien, sea el dueño Gilinski, sea el dueño Sarmiento Angulo, sea el dueño Ardila Lule, Santo Domingo, desde que les pague bien, no hay problema. No pasa nada y aquí seguimos todos contentos y atacamos y fijamos la agenda que toque fijar conforme a los intereses de ese dueño. Ellos con el dueño no pelean, ellos pelean es con la gente que los critica o con el gobierno que no les gusta que esté ejerciendo, por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro. Y mientras tanto, el gobierno Petro no hace nada para contrarrestar eso. Sí, inyectó gran capital a RTBC. ¿Pero qué ha pasado? Es que no estamos hablando, no, es que Petro lleva un mes de gobierno, es que Petro se posesionó hace 3 semanas. No, Petro ya lleva más de un año. 7 de agosto del 2022, estamos en septiembre del 2023. ¿Qué ha pasado? Ya este año se está ejecutando el presupuesto de Petro. Ya vamos ya estamos pensando ya incluso en el 2024. Hay una citación a Laura Saravia ya como directora del departamento de planeación, o bueno, del departamento donde ella llegó, para que hable sobre lo que va a ser el presupuesto del 2024. ¿Qué va a pasar? La prensa sigue atacando fuerte, sigue desinformando fuerte. Y muchos de los oyentes no saben o no entienden que Luis Carlos Vélez no habla en pro y en defensa de la democracia, los buenos valores, de las costumbres, de la identidad colombiana, o que Vicky Dávila es una defensora de la paz. No, ellos están defendiendo los intereses de sus dueños. Y esos dueños no quieren que este gobierno le vaya bien. Esos dueños quieren que siga alguien del que diga Uribe, porque con el que diga Uribe tienen dinero y de sobra en pautas, en contratos, en todo lo que ellos hacen. Pues en 20 años de uribismo, los medios siempre estaban bien ahí. ¿Dependen de la publicidad que ellos tienen? Sí, pero el rating al fin y al cabo eso no es que les importe mucho, les importa más el dinerito pulpito que les entra. Bueno, más o menos esta es la situación de lo que tenemos hoy con la prensa. No me quiero alargar más, ya más de media hora aquí de programa. Descansen, tengan un muy buen viernes, un buen fin de semana y como siempre será un gusto, un agrado poder escuchar y leer sus opiniones sobre este tema. ¿Qué está pasando con Petro?
qué está pasando con su ejecución, qué está pasando con las comunicaciones y qué carajos están haciendo con el dinero que dicen que le inyectaron a RTBC, porque de eso nada se ve. Nada, pero nada se ve.